Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy, accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. Bueno, empecemos. Vamos a hablar hoy de accidente cerebrovascular hemorrágico. En primer lugar, vamos a hablar de la hemorragia intracerebral. En- las hemorragias intracerebrales se producen en el interior del cráneo y pueden ser, según su localización, pueden ser de 5 tipos distintos: intracerebral, subaracnoidea, intraventricular, subdural y extradural. La hemorragia intraventricular, como sabemos, es la que se produce en el interior de los ventrículos, en el interior del cerebro, ¿verdad? Y la intraventricular es la que se produce en el interior de los ventrículos cerebrales. El concepto de hemorragia intracerebral es una colección de sangre localizada en el interior del tejido cerebral que se origina por la rotura no traumática de un vaso sanguíneo. Casi siempre este vaso sanguíneo es arterial, tiene una incidencia de 10 a 20 por 100.000 habitantes, y hay un aumento relacionado con la edad y hay una mayor frecuencia en hombres. Constituye 10 a 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares agudas. Con respecto a la etiología, podemos ver aquí en esta tabla que puse de Farreras, podemos ver la etiología. Es un síndrome con muchas causas posibles. En pacientes que tienen menos de 40 años podemos ver malformaciones vasculares y uso de drogas. En edades intermedias, la hipertensión arterial es una causa de hemorragia intracerebral. Y en mayores de 70 años, la angiopatía amiloide y el uso de anticoagulantes orales es lo que produce las hemorragias intracerebrales. En cuanto a localización, lo más frecuente son hematomas profundos. Luego le siguen los lobares en un 30% y otros serían cerebelo o protuberancia alrededor de 15 a 10%.
Y la etiología de la hemorragia intracerebral determina en buena medida la localización de la hemorragia. Entonces podemos tener que pueden ser por algunas malformaciones vasculares, una malformación arteriovenosa que ya es congénita, ¿verdad? Podemos ver hemorragias intracerebrales debido a rotura de aneurismas que pueden ser saculares o infecciosos, traumáticos o neoplásicos. Como ya dijimos, en mayores de 70 años, la angiopatía amiloide. Algunos tumores cerebrales también producen hemorragia intracerebral primarios o metástasis. Ciertas diátesis hemorrágicas, algún uso de drogas y fármacos como por ejemplo los anticoagulantes orales o descongestivos nasales, la cocaína, todo esto puede producir hemorragia intracerebral. Algunas vasculitis eh, o luego de una intervención por alguna cirugía cardíaca o un trasplante cardíaco en donde hay circulación extracorpórea, por ejemplo, y otras causas serían el alcohol, la migraña, trombosis venosa cerebral o exposición a frío, estos ya serían eh, menos frecuentes, ¿verdad? Con respecto a la hipertensión arterial también produce las hemorragias intracerebrales. Hay personas hipertensos crónicos en donde que no controlan la presión arterial, entonces pueden tener hemorragia intracerebral, ¿verdad? Las lesiones vasculares eh, patológicas que se han descrito son las arteriolas cerebrales perforantes, son las que están afectadas. Y también son personas que probablemente tengan alguna malformación arteriovenosa y debido a la hipertensión hace que estos aneurismas se rompan y se produzca la hemorragia intracerebral. Bueno, con respecto al cuadro clínico, se presenta habitualmente en vigilia con la aparición de un déficit neurológico focal súbito que progresa en minutos u horas, o puede ser máximo este déficit desde el inicio, pero no es que es fluctuante ni regresivo, ya se instala, ¿verdad? No, no está precedido de ataques isquémicos transitorios, ya se produce el sangrado y directamente tenemos los signos y síntomas. También cuando el hematoma es muy grande, se pueden ver síntomas producidos por hipertensión intracraneal, como por ejemplo cefalea, vómitos o disminución del nivel de conciencia. También se pueden ver crisis epilépticas, pero muy poco frecuentes. En pacientes en donde la hemorragia invade también a los ventrículos, se pueden detectar signos meningios. Lo más importante es que la localización del hematoma dentro del cerebro nos va a determinar los síntomas y los signos focales. Por ejemplo, cuando tenemos un hematoma lobar, vamos a tener signos corticales, como por ejemplo afasia o hemiparesia o hemianopsia, ¿verdad? De acuerdo a la localización, ¿verdad? Si es del tálamo, por ejemplo, tendremos déficits sensitivos o hemiparesia, o puede haber también compresión capsular. También podemos tener alteraciones oftalmológicas, como miosis o desviación de la mirada. Bueno, una vez establecido el cuadro, hasta un tercio de los pacientes ya presenta un deterioro neurológico progresivo. Con respecto al diagnóstico, se hace el diagnóstico a través de la anamnesis, ¿verdad? También a través de la edad nos puede orientar hacia la etiología. La localización del hematoma nos va a dar de acuerdo a los síntomas o signos clínicos que presenta el paciente, ¿verdad?
Y en las exploraciones complementarias, una tomografía axial computarizada de cráneo simple, sin contraste, nos va a poder dar muchos datos porque vamos a poder ver el hematoma, en donde vamos a ver una colección hiperdensa, homogénea, sin contraste. Bien, y también podemos hacer la resonancia magnética, que nos va a aportar información en cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad, del sangrado. Y ya más, para determinar, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, nos va a servir la arteriografía cerebral. Y aquí les puse un ejemplo de una tomografía en donde podemos ver, como les dije, el hematoma, en donde vemos una imagen hiperdensa o bien blanca, y esto es sangre. Entonces, esto es cuando es hemorrágico o sangre, se ve en blanco. Con respecto al pronóstico, la hemorragia intracerebral tiene una mortalidad muy elevada, oscila entre 30 a 52% a los 30 días y 62% al primer año. También produce una importante discapacidad en el 50% de los sobrevivientes, y lo que nos daría también factores pronósticos sería el volumen del hematoma. Si es un hematoma muy grande, si el nivel de conciencia del paciente está deteriorado desde el inicio y si es paciente de edad avanzada, tendría mal pronóstico. Y el nivel de conciencia lo vemos a través de la escala de Glasgow. Bueno, el tratamiento les puse que puede ser tratamiento médico. El tratamiento se hace en general y sintomático. Lo primero que se hace es evaluar el estado de conciencia por medio de la escala de Glasgow y los signos vitales, ¿verdad? Cuando el paciente llega, tenemos que tener la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y la escala de Glasgow cuando tiene alteración del estado neurológico o del estado de la conciencia. Tenemos que ver bien que el paciente tenga asegurada la ventilación y la oxigenación. Eh, en caso de que no esté ventilando bien o que tenga una mala mecánica respiratoria, hay que proceder a la intubación orofaringia y a la ventilación mecánica. Hay que ver la hipertensión arterial. Si es que está con una hipertensión arterial, hay que tratar esta. Y la presión arterial media debemos mantenerla por debajo de 130 milímetros de mercurio o 180, 105 milímetros de mercurio. Lo que más se usa es el labetalol. También tenemos que ver en cuenta la glicemia. Si es mayor a 140 se debe tratar, se debe también controlar la temperatura porque a veces el sangrado produce fiebre. Es conveniente también dar protectores de la mucosa gástrica y heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas para evitar trombosis venosas profundas. Se pone también una hidratación al paciente y también tenemos el tratamiento quirúrgico, en donde es la evaluación por neurocirugía y para ver si es que se puede evacuar el hematoma. Bueno. Después vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea. El concepto es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo o leptomeningio que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, en donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando el sangrado se inicia en este mismo espacio y secundaria cuando procede de otro espacio meningio, por ejemplo, del parénquima cerebral o de los ventrículos. La hemorragia subaracnoidea tiene una incidencia de 6 a 8 nuevos casos por 100.000 habitantes por año y representa el 5 a 8% de todas las enfermedades vasculares cerebrales. Con respecto a la etiología, también le puse la tabla de Farreras, en donde podemos ver, ¿verdad?, que la etiología lo más frecuente es que en 85% sean aneurismas arteriales, que puede ser por un defecto congénito de la pared de la arteria o adquirido, ¿verdad?,
por arteriosclerosis, infección, una neoplasia. Pero en 85% de las etiologías de la hemorragia supraranoidea se ven por aneurismas arteriales y malformaciones vasculares. Malformaciones vasculares puede ser un aneurisma arteriovenoso, un angioma cavernoso, un angioma venoso o una telangiectasia capilar. Bueno, también podemos tener alteraciones de la pared vascular que produzcan hemorragia subaracnoidea. Pueden ser arteriosclerosis o arteriopatías no inflamatorias, por ejemplo, arteriopatía amiloide, alguna inflamación, conectivopatías, infecciones, por ejemplo, una endocarditis, una sepsis o meningitis, y también el uso de drogas o tóxicos como cocaína y anfetamina. También alteraciones, discrasia sanguínea, alteraciones de la coagulación, uso de anticoagulantes orales, alguna leucemia o un paciente que ya esté en coagulación intravascular diseminada. Bien, con respecto al cuadro clínico, lo más importante es la etiología y el lugar en donde está la hemorragia subaracnoidea, lo que nos va a llevar al cuadro clínico, ¿verdad? En la mayoría de los casos de forma espontánea en la mayoría de los pacientes, o puede ser también luego de un esfuerzo físico en un 20%, se produce en forma brusca una cefalea intensa, puede ser localizada o generalizada. Este es el síntoma inicial más frecuente. También se puede acompañar de manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, agitación, confusión, disminución del nivel de conciencia, crisis epilépticas y signos neurológicos focales. El signo más habitual es la rigidez de nuca. También puede haber signos de Kernig y Brusinski, pero estos pueden estar ausentes en las primeras horas de la hemorragia subaracnoidea y en los pacientes en donde hay una importante alteración del nivel de conciencia podemos no objetivar estos signos. También podemos ver en el fondo de ojo edema de papila, que puede ser secundario a hipertensión endocraneal. Con respecto al diagnóstico, lo esencial es la clínica, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer para hacer el diagnóstico certero es la demostración de la sangre en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Lo que hacemos entonces en el primer momento es una tomografía sin contraste y si no vemos en la tomografía sin contraste, es muy frecuente que no se observe el sangrado, debemos hacer una punción lumbar y ahí esta punción lumbar también puede ser normal en las primeras 12 horas del inicio, se debe volver a repetir y lo que vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo es sangre. Y ahí se confirma el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Ahora tenemos que hacer el diagnóstico etiológico. Si en la TAC no vemos, ¿verdad?, la causa, podemos hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética no nos va a dar la información etiológica. No, si no tenemos la etiología, lo que vamos a hacer es una arteriografía intracraneal y ahí vamos a demostrar el aneurisma o un angioma. Con respecto al diagnóstico, y también le puse la escala de Han y Hess, que es muy usada, es la clasificación clínica de la hemorragia subaracnoidea, en donde vemos por grados, ¿verdad? El grado 1, el paciente está asintomático o tiene una mínima cefalea, puede tener rigidez de nuca ligera. El grado 2, hay cefalea, hay rigidez de nuca y hay paresia de nervios craneales. Y el grado 3, ya hay confusión o somnolencia, signos neurológicos focales. En el grado 4 hay estupor, paresia o plejía. Y el grado 5
coma y ya signos de descerebración. Con respecto al pronóstico, la etiología de la hemorragia subaracnoidea es lo principal para establecer el pronóstico y lo más frecuente es, lo que presenta un peor pronóstico es la secundaria a una ruptura de un aneurisma cerebral. Y esta tiene también mayores complicaciones. También hay datos clínicos que determinan un peor pronóstico, como por ejemplo que ya hayan existencia de episodios previos eh, debido a fisuración o rotura mínima de algún aneurisma, alteración inicial del nivel de conciencia, que haya un déficit neurológico focal, una hemorragia retiniana o preretiniana, hipertensión arterial, leucocitosis y elevación de la CK. La mortalidad inmediata al inicio del cuadro clínico antes del ingreso hospitalario es de 15% y las complicaciones posteriores en una hemorragia subaracnoidea son nuevas hemorragias que se presentan en el 30% de los pacientes, siendo más frecuente en las 4 semanas luego del inicio. Tiene una mortalidad del 42%. Y al tener una hemorragia, el riesgo de tener otra nueva hemorragia subaracnoidea es 3% por año. Otra segunda complicación es vasoespasmo, se ve entre los días 5 y 15 luego del inicio del cuadro. Tiene una frecuencia entre el 60 al 70% de los pacientes y una mortalidad del 7%. También podemos ver hidrocefalia, que se puede presentar en el estadio inicial en 15 a 20% o después de la fase aguda, dando lugar a una hidrocefalia no obstructiva. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos prevenir, ¿verdad? Corrigiendo los factores de riesgo modificables. Por ejemplo, la gente que tiene hipertensión tiene que estar bien controlada, suspender el consumo de alcohol, suspender el tabaquismo, todo lo que producen, que serían factores de riesgo para tener hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y el tratamiento, en la causa de la hemorragia subaracnoidea es lo que nos va a decir el tipo de tratamiento que vamos a poder ofrecerle a estos pacientes. Los aneurismas arteriales son las causas más frecuentes, entonces lo que se va a hacer sería cuando se confirma la existencia de un aneurisma arterial, sería el tratamiento endovascular que se hace, se colocan endoprótesis, ¿verdad? O stents flexibles en el lugar del sangrado o donde hubo el aneurisma o la malformación. O sea que es un tratamiento neuroquirúrgico. Bueno, esa es toda la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Profesora, Sí, entonces con respecto al método de imagen más recomendado sería la tomografía, ¿verdad? sí. En primer lugar, el examen físico y directamente lo que nosotros tenemos en los hospitales es el código ictus, que siempre tratar de llegar en las primeras horas cuando hay una alteración neurológica directo a una tomografía y ahí se hace la diferenciación, ¿verdad? Ahora van a ver más adelante cuando ven accidentes cerebrovasculares isquémicos, van a ver la diferencia, ¿sí? Porque en isquémicos hay un tiempo en donde podemos hacer algún tratamiento todavía. Entonces la tomografía es lo que sí o sí nos ayuda, nos va a ayudar. Gracias, profe. Sí, Yo tengo una consulta. sí. Para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea era con contraste. No, todo para ver sangrado tiene que ser una tomografía simple.
Y ninguna de